Bueno, a ver, ¿qué me querés contar? Y te puedo contar, hijo, muchas cosas. ¿Cómo fue ser soldado? Qué pregunta. Yo jamás pensé, ni sabía mucho menos lo que podía ser soldado. Y mucho menos que de soldado o colimba, como decimos acá, como había. La colimba se llamaba el servicio militar obligatorio. Y que de la colimba iba a ir a una guerra en sí. Yo usaba, bueno, el pelo largo. En la conscripción te lo cortan más cortito, como a la americana, creo que le dicen, corte soldado. Y, y bueno, yo primeramente había un sorteo que hasta el 230 se salvaban, y de ahí para arriba tenía que hacer el servicio militar obligatorio, y a mí me toca el 222, creo, 220, 222. Así que me citan, me convocan. Y bueno, voy con el pelo largo al servicio militar obligatorio. Estuve 3 días escondido mientras que le cortaban el pelo a muchos porque los veía que entraban con pelo largo y venían todos iguales, como en serie, hasta que no me pude esconder más porque en un cuartel militar con el pelo largo se te ve. Y al tercer día, el mono, así le decíamos al peluquero, un amigo, Ramírez, el mono, bueno, me cortó el pelo. Y me miré al espejo y ahí me vistieron también de soldado y ahí empezó mi vida de soldado, hijo. Eh, Me dijeron que si yo tenía buena conducta, a todos nos dijeron, bueno, lo primero que te dicen es esto: vos entregás el documento de identidad y te lo devuelven cuando te dan la baja. Te digo, bueno, ¿cuándo me das cuándo se da la baja acá? ¿Cuándo dejo de ser soldado? ¿Cuándo termina el servicio militar obligatorio? ¿Cuándo vuelvo a mi casa? Si tenés buena conducta, son 6 meses. Si no tenés tan buena conducta, son 9 meses, segunda baja, primera y segunda baja. Si tenés algún problema de que podés estar preso, de mala conducta, malos comportamientos, tenés que ir a la última baja, hasta que entra la otra clase, que son 12 meses. Bueno, a mí me tocó la tercera baja. Y antes de irme de baja, el lunes, ya hace un mes estaban entrenando a los chicos 63, que fue el 80% que fue a la guerra, y quedaba un 20% de los que habíamos quedado en esa última baja, ese remanente. Yo realmente estaba viviendo en otro país, en Brasil, en Villa Holanda, un pueblito de Brasil, del sur de Brasil, eh, cerca de unas playas, torres, cerca de Puerto Alegre, 130 kilómetros más o menos, hijo. Y mi padre me llama que venga a votar a Argentina. Él me había firmado la patria potestad, yo tenía 17 años, no podía salir del país sin ese trámite legal en el colegio de escribano y a nivel nación, y la patria potestad como te firma un papá. Y le planteé a Jaimito, le digo, papá, me quiero ir a Brasil. Bueno, sos muy chico, yo te firmo la patria potestad, pero si un día te llamo tenés que volver. Y bueno, un día me llama y él tenía un sueño en su corazón de que yo ya cumplía, bueno, claro, ya había cumplido 18 años. Él quería que yo vote por primera vez las elecciones de Argentina con él. A mí no me interesaba la política, tampoco me interesaba votar, pero bueno, el cumplimiento de la promesa es vida, más con un padre. Y él me llama a Villa Holanda y me dice, bueno, no había tanto ni WhatsApp ni tantos medios para comunicarnos. Me llama al viejo teléfono y me dice, vení que tenés que votar en la escuela 6 mesa tanto, día tanto. Estamos hablando de las elecciones en Argentina. ¿En qué año? Y calculá, y me tenés que hacer la cuenta vos. Tenía 18 años, hoy tengo 61, todavía no entraba a la colimba, sería, ¿El 80? y más o menos, Durante la dictadura. claro, saliendo.
volviendo a la vida democrática de nuestra amada nación. Para él era muy importante votar, tener las posibilidades democráticas como derecho constitucional de un ciudadano de cualquier nación y de la República y la nación argentina, pero a mí no me interesaba, yo estaba en la playa, estaba viajando, era un pibe. Pero volví, y cuando voy a votar, voto con él, yo digo, bueno, voto y me vuelvo a Brasil, me gusta ese estilo de vida, me gusta viajar, ya soy mayor de edad, y bueno, un día salgo, unos días antes de irme a Brasil, y cuando vuelvo a mi casa mi papá me dice, ¿saliste en el diario? ¿Por qué? Le digo. Sí, saliste en el diario, vos y 3 más. Y no sé qué dice el diario, que no se presentaron a la convocatoria del servicio militar obligatorio, a la colimba. ¿Cómo es ser soldado? Bueno, volviendo ahí. Decía el diario que los que no se presentaron quedaban como desertores y no se presentaban en la, sería comisaría, no me sale el nombre, sí, en la comisaría más cerca de su barrio. Entonces yo me presento en la primera, que estaba cerquita, Independencia y San Martín, le explico que no estaba en el país y que me tenía que volver, que me quería salir de nuevo. Y me dice, no, fuiste sorteado, te tenés que presentar al servicio militar obligatorio. Y cuando me presento, lo primero que me sacan es el documento, lo que decía. Y me dicen esta frase, no tenés más identidad, no tenés más voz y voto, sí tenés un lema. El lema es sangre, sudor y lágrimas. Sangre, sudor y lágrimas. Y a mí, te digo, yo era un chico bastante rebeldón y me molestaba como esa imposición de no tener mi documento de identidad, pero digo, bueno, miré en la primer baja, pero no me pude ir, como te decía, ni la primera ni la segunda. Fui a la tercera porque estuve 40 días entrenándome como soldado en mi clase 62. Y en el medio no me gustaba mucho el maltrato. Tuve un problema con algunos de los que me maltrataron y bueno, en esa rebeldía, me defendí y maltraté al maltratador y después deserté. O sea que la policía militar me fue a buscar por todo Mar del Plata, yo me quería volver para Brasil y tuve la opción de volver, pero bueno, quedé arrestado después de los 40 días más privado de la libertad dentro del cuartel, no en el calabozo, porque todavía no había jurado la bandera, todavía no era junio, y ya había pasado, había entrado en marzo, imagínate, todo eso en el medio. Así que ya tenía como 80 días entre entrenamiento, entre la privacidad de la libertad, y sangre, sudor y lágrimas. Me empezó a gustar menos. Fui destinado a un taller de misiles, Tiger Cat, tierra-aire, con los que fui a la guerra después a combatir, en artillería, delgada Mi 602. Y pasó la primera baja y vi que se fue una tanda, pasó la segunda, vi que se fue otra tanda, y después no aceptaba mucho el maltrato. No aceptaba que me den coquitos, tampoco muchos abrazos, tampoco el carrera mar, tampoco algunos insultos. Pero bueno, creo que era parte de lo que era la Colimbe, como querían formar a un soldado, pero se entendió que yo era como un rebelde sin causa. Entonces, como pasé los primeros tantos días preso, privado de la libertad después del entrenamiento, mi madre germana se asustó. Y como no permitían visitas, hasta que después sí la permitieron, donde mi padre me llevaba en un termo pollo
con papitas, esas redondas, ¿viste? Pero pasaban como que era un termo que la había hecho mi mamá y yo ahí tenía como una comida de, qué rico, gustosa. Bueno, mi mamá que inventa al estar preocupada, que le agarra un ataque de corazón, un ataque cardíaco. Llama al ejército y dice, me estoy bueno, me agarró un ataque cardíaco, necesito ver a mi hijo, no sé si me voy a morir, no sé qué dijo, está mal mentir, la mentira tiene pata corta. Y bueno, a mí la noticia que me llega es que se había infartado y que como preso, bueno, como privado de la libertad, por ese gobierno y, y la colimba, ¿no? Bajo ese régimen militar, tenía que ser custodiado y llevado a la casa de mi madre, pero en características de preso o privado de la libertad, sería como soldado, porque había desertado, había vuelto, me habían pegado, había pegado, volví a pegar, no me dejaba pegar, me insultaron, por ahí se me escapaba alguna contestación también, también algunas patadas, algunas situaciones de pasado. Me han puesto vasos de agua, me han agarrado las manos, vasos de agua no, vasos para no respirar, porque entre tantas golpizas que se armaban, yo en un momento me hacía el que me desmayaba, por ahí tenía sangre, entonces se asustaban y me ponían una puerta y me sacaban del campo ese donde peleaba con los superiores y me agarraban entre varios en la camilla, en la puerta esa, y en una carpa me ponían un vaso y no podía fingir, porque no podía respirar, entonces empezás así, decía, ferma, ferma, de nuevo, bueno, más arresto, más problemas. Hasta que como pasan los días, mi madre no me veía, hace toda esta historieta, este rollo, como dicen en Centroamérica, pero me llevan custodiado. Y cuando me llevan al departamento de mi madre, porque mis padres, bueno, estaban separados, me dice el que me custodia, me dice, mira Germán, no Germán, no creo que me dijo así Germán, mira a tu madre y yo te voy a acompañar porque te tengo que custodiar. Y le digo, mire, le digo, a mi casa usted no es bien aceptado. En la casa de mi madre no es bien recibido. Y en mi familia no es invitado. Yo puedo estar privado de la libertad, pero usted me espera abajo y yo voy a ver a mi madre. Si se está muriendo, está infartada, y vuelvo y usted me lleva y termino la pena esa que tengo que cumplir. Y él me dijo así, no me olvido más, si vos te escapás, yo te voy a buscar a cualquier lado y te mato. De vos quedaste tranquilo. Yo subo y bajo. Pero cuando subo a ver un cuadro de la mamá, así, qué sé yo, con un suero, ni me imaginaba cómo estaba esa gorda, cómo iba Germana, estaba bárbara, estaba radiante. Germán me abrazaba y le digo, pero no te estás muriendo, no te infartaste. No, es todo mentira, la mentira está mal, ¿no? Es todo mentira. ¿Cómo todo mentira? No me agarrás usted, porque pasaron casi 80 días que no te veo y no sabía cómo te estaban tratando y sé que vos por ahí sos medio reaccionario, estabas reaccionario y sí, pasaron muchas cosas. ¿Y cómo viniste acá? Y le digo, mira, te estoy con custodia, pero la custodia me está esperando armada abajo, le digo. ¿Te acordás que ya la policía militar me llevó? Ahora la custodia me trajo, pero yo tengo que volver. Y ya tengo la última baja aseguradísima. Y me dice, bueno, bajá. Ves que yo te quería ver, ya está. Y digo, no, man, le digo. No voy a dar el sponsor de la gaseosa, una gaseosa que me gustaba. Y digo, ¿tenés tal gaseosa? Sí.
¿tenés nalga para hacer milanesa o algo? Sí, bueno. Me saqué toda la ropa, tiquita hacia arriba, la chaqueta hacia solar, milanesa, gaseosa, 1 hora, 2 horas. Me decía mi mamá, baja, hacemos otra milanesa. Quedó gaseosa, dame gaseosa. Y mi mamá hacía unas naranjitas hermosas que no sé con qué las rellenaba, la naranja. Le digo, ¿tenés naranjas? Y hacemos una naranjita de esa de postre. Y me comí el postre, todo. Y cuando estaba pipón me vestí, la abracé a la vieja, yo ya sabía que iba a estar un tiempo más adentro. Y volví. Así fue mi vida de soldado. Me hice muchos amigos de soldado, tuve muchos amigos lindos. Muchos murieron, muchos fueron a la guerra conmigo, algunos no fueron a la guerra. Pero creo que fui fiel con mis convicciones. Hemos tenido muchas palizas, nos entrenaron así. Por ejemplo, vos te acostabas, pasabas todo el día en entrenamiento, en situaciones, en los talleres, en mi caso, y te ibas a acostar muy cansado. Yo me acuerdo que eran 120, serían 60 camas de un lado, está bien, 60 del otro, pero camas por 3, cucheta de 3, y a mí me tocaba estar en la tercera cucheta arriba. Y vos todas las mañanas prenden las luces de golpe, esto es la colimba, y alguien dice esta palabra, grita, ¡atención! Si me escucha el soldado, ¡al pie de la cama! Y ves alguien así parado, los focos que se prenden, y todos saltan y tienen que estar firme al pie de la cama. Pero el que está en el medio, en el que está abajo, el problema es el que salta de arriba. Y así, bueno, empezamos día a día cada entrenamiento, hasta que hubo una elección del mejor amigo o el mejor soldado. Pero no por el mejor soldado de buen soldado, el mejor compañero es. Como yo, mi castigo aparte de todo era lavar los platos de los 120 soldados. Yo cuando terminábamos de comer me quedaba lavando en una palangana todo, y un día volví y me dijeron, saliste para el cuadro de honor el mejor compañero. Ya dije, uy, mañana la que se va a armar acá. Y a la mañana vino con la atención el baile. Y empezó, blum, blum. Esa cuadra, como me habían elegido a mí, nunca me pusieron en el cuadro de honor de esa clase. Pero fue un honor para mí que me hayan elegido su mejor compañero, un gran honor. Y a la noche te decía que vos te ibas a dormir a esa tercera cucheta. Yo me acuerdo que había un crucifijo que yo lo miraba y sí decía así, no creía, pero no. Y digo, Jesús, ayúdame a tener un descanso. Pero cerraba los ojos y de golpe se prendían las luces a las 2 de la mañana y decían, vestirse de combate. Y te vestías de combate y salías al campo, en el medio del frío, de la escarcha, de los cardos, tirate, levantate. Cuando pasaba el entrenamiento, volvías a vestirte para ropa de dormir, te acostabas un rato más y se prendían las luces a las 3 horas. Vestirte de gimnasia, toda la ropita blanca de gimnasia, las flechas, las zapatillitas, y empezabas a hacer gimnasia. Te terminaba así, de golpe, ¡boom! Las luces, vestirte de salir, de gala, te tenías que vestir de gala. Y llegabas a la mañana y empezaba otro día y otro día. Eso es más o menos la vida de soldado. Y un poco más, ¿no? Y un poco más. En el momento, a mi gusto, a mi entender hoy, yo no creo que se pueda quebrar la voluntad de nadie obligando, maltratando o exigiendo más, donde tu respeto termina donde empieza el mío. Pero bueno, eso no se entendía. Para vos era sangre, sudor y lágrimas, y así viví los 13 meses. Cuando llegó el lunes para irme de baja, el viernes me llevaron a la guerra.